Vamos. Nada, porque era que Alfonsín tenía distintos grupos que no estaban de acuerdo con sus decisiones y, bueno, las medidas que tomaba. Y entonces Romero como que medio lo define como una democracia boba porque tenía una escasa acción, tenía como un límite de acción, o sea, porque si tomaba determinadas medidas, o la iglesia lo iba a presionar, si decía tales otras, por ejemplo, cuando borró lo de amnistía para los militares. Militares. Eh, claro, tenía el miedo de un nuevo golpe de Estado, entonces como que siempre estaba presionado por las distintas organizaciones. Bien, estamos de acuerdo. O sea, la idea era un poco eso, identificar. A mí me parece, no sé si me parece el concepto más logrado de Romero, ¿no? Digo, no, hablar de democracia boa me parece que podría haber tenido otro concepto un poco más jugado, digo. Pero sí me parece que es gráfico. O sea, democracia es el padre de la democracia, es un tipo sumamente relevante, sumamente apoyado, incluso cuando nos adentremos un poco al capítulo, al resto del capítulo de Romero, lo que uno ve es que tiene mucho del término civilidad, ¿no? Para definir cuestiones de Alfonsín. Este respaldo de la civilidad, que es básicamente el respaldo de la sociedad civil a ese gobierno. Y me parece que el concepto BOBA, un poco lo que decías vos, Juli, es como recuperar esta idea de cierto cierto límite de acción. O sea, vos podés tener muchas buenas intenciones, pero al momento de gobernar, claramente estas organizaciones o estas corporaciones te marcaron un límite de acción muy grande, que no deja de ser algo menor, ¿no? Digo, porque un presidente democrático con un límite de acción, eh, nada, no es muy eficiente que digamos. En ese sentido, nosotros habíamos enumerado, enunciado como 3 corporaciones diferentes, dijimos iglesia, dijimos militares y dijimos sindicatos. Y un poco la parte de sindicatos lo vamos a tironear para el final y la próxima que demos es la parte corporativa de militares y en esta concretamente, eh, dale, gracias Santiago, y en esta concretamente nos metemos con lo que es la iglesia. Bien, pregunta, iglesia como corporación, iglesia como medio para obstaculizarte. A ver, tiene que haber algo de tiene que haber algo de la gestión de Alfonsín que de repente moleste y ahí los dejo un poco a ustedes. Vamos. El que leyó, el que pudo leer, el que no pudo leer. El que no pudo leer, no. A mí lo que más me llamó la atención es la parte del divorcio vincular. Sí, vamos. Como que eso es lo que en ese contexto más molestó a la iglesia en ese sentido, porque como que salía de su eje de lo que estaba, o sea, en ese momento el divorcio estaba mal visto en la iglesia, entonces que el presidente de turno de pie para que se pueda llegar a debatir en el Congreso esa ley, lo pone como en un enfrentamiento con la iglesia. Estamos de acuerdo. A ver, vamos a hacer una cosa. Antes de meternos a divorcio vincular, porque hay tantos puntos en común. Y acá me acordé, mientras buscaba un par de cosas para esto, me acordé de vos, Martina. Porque de hecho busqué, viste que vos decías para monografía como que estabas ahí, como que te costaba delimitar. Y yo lo que pensaba es, a ver, ¿por qué no? Pero pará, después lo hablamos bien. Digo, primero le damos como la clase y después vemos si le encontramos una vuelta. Hay un par de cosas, son un par de minutos que veremos de esto, y hay un par de cosas de este debate que me parece que no tiene como desperdicio. De hecho, aparece, a ver, en el contexto de 1980, a ver, a 30 años de democracia, esto creo que es televisión pública, digo, aparece como, bueno, el muchacho este nos cuenta un poco, digo, pero me interesa concretamente lo que dice y lo que después muestra en el debate, porque el debate no tiene desperdicio, o sea, fragmentos del debate real en 1987. 1987, el 3 de junio de 1987 se aprueba finalmente la ley de divorcio vincular. ¿Por qué digo el 3 de junio se aprueba finalmente? Porque en verdad la primera discusión había sido en agosto de 1986 en la Cámara de Diputados, que aprueba, ¿sí?, el proyecto de ley, pero a partir de ese entonces se abre un compás de espera bien importante hasta que llega al Senado y por supuesto hay cantidad de presiones para que se den pasos atrás. La Iglesia Católica. Y la iglesia convoca una movilización. Claro, los más conservadores también, ¿no? Sí, la iglesia y sectores muy conservadores. Incluso, bueno, hay una movilización que la iglesia convoca, el episcopado convoca a la Plaza de Mayo portando la Virgen de Luján. La idea es la defensa de la familia y cantidad de movilizaciones. Buscando en la web todavía hay recuerdos bien interesantes de grandes movilizaciones en la provincia de Corrientes. Provincias, poblaciones muy relacionadas con el catolicismo, a veces más reaccionarios. Siéndolo. Y que, claro, y en ese momento sigue siéndolo,
o se articulan política, o encontrar una forma de articulación política distinta, como la que quizás encontraron hoy y que habilita realmente otras cosas. El catolicismo a veces funciona de esa forma también, ¿no? En ese caso funcionó de la forma más conservadora. Decía entonces, un compás de espera de 9 meses, pasa al Senado, el Senado hace una serie de modificaciones y pasa nuevamente a Cámara de Diputados y se aprueba entonces, sí, en el mes de junio de 1987. A ver, como comentábamos el otro día cuando estuvo José y compartí yo el momento con José, si uno quiere pensar, y creo que es posible, una línea ascendente de esta democracia, una línea progresiva de esta democracia de 30 años, evidentemente la ley de divorcio de 1987 puede ser colocada en relación con la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Del año 2010. Y con argumentos similares en algún punto. Con argumentos, con oposiciones. En contra, similares. Claro. Esta cuestión de que iban a romper la familia, bueno, el discurso de la Iglesia Católica muy fuerte del matrimonio indisoluble y solo entre un hombre y una mujer. En ese entonces lo que se planteaba era que iban a romper las familias, como claro, que no estuvieran ya los divorcios que ya existían, ¿no? Bueno, a mí me parece que está el argumento bien interesante que vamos a ver un diputado radical, Ricardo Terrili, que lo plantea muy bien, ¿no? Cuando una sociedad tiene leyes que ya no reflejan lo que efectivamente está sucediendo en la sociedad, hay un problema muy grande entre la ley y lo que pasó a ser ya costumbre. Yo sabes que, perdóname, lo comparo también con el debate del aborto, la despenalización del aborto, porque los argumentos también son similares. Ocurren los abortos, no es que se va a promover que se hagan abortos, sino que se meten la legalidad a los que ya los están haciendo. Y en el caso del divorcio también pasaba lo mismo. Tal cual. Vamos a ver si les parece un tramo de ese debate. Vemos un tramo de ese debate. Por favor, escuchen esto. Casarme con vos. Ay, yo ya estoy casado. Este recinto nos da la oportunidad de legislar, respetando las diferencias. Entonces, si esta democracia quiere ser real, será en este espacio, en este tiempo, la oportunidad en que las familias marginadas dejarán de ser invisibles. La familia, todos lo sabemos y lo he escuchado en varias oportunidades aquí, es la célula básica de la sociedad. Y entre sus componentes debe existir el vínculo necesario para que ella se desarrolle y cumpla su función social. El menor es perturbado, hijo de matrimonio divorciado, lejos del cuidado responsable de sus padres. No podemos esperar jóvenes con la serenidad y equilibrios psicológicos imprescindibles para forjar generaciones inmersas en el trabajo fecundo que tanto necesita nuestra patria. Todavía podemos agregar más elementos de juicio sobre las consecuencias del divorcio, tomando como fuente publicaciones del Anuario Demográfico de las Naciones Unidas con SINAM. A. Aumento de la drogadicción en menores de 21 años, en Estados Unidos, Francia, Suecia, Inglaterra, Holanda. B. Aumento de los concubinatos y de hijos ilegítimos en los últimos 10 años. En Francia el 400%, en Inglaterra el 500%, en Suecia el 1000%. C. Los países con mayor índice de homosexuales son divorcistas. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suecia, Holanda. Punto. Después no sé cómo sigue porque no seguí, me pareció como suficiente. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Te cagás de risa, puedo decir, no puede ser. Me encanta Ay, qué las bueno. reacciones, tipo, mientras veíamos el video, como todas se estaban riendo, tipo. Es que yo, te soy honesto, creo que es la primera vez en sexto año que lo estamos viendo con un poco más de seriedad. Generalmente uno habla del divorcio vincular, medio que en otros sextos años se prestaba mucho más atención en la parte política que nada, puntualmente, no política, perdón, la de los militares, que puntualmente me genera un poco más de interés, digo, pero de repente, como yo sé que ustedes son una generación un poco más interesada por cuestiones como legales, dije, bueno, vamos a dar una vuelta a la cuestión de, obviamente, a ver, divorcio vincular, que uno lo relaciona con mujer, pero es mujer y hombre también, digo. ¿Cuántos hombres también han quedado como forzados a mantenerse como casados, por más que hayan sido obviamente ellos la cabeza de familia en muchos casos? Pero no tiene desperdicio. Honestamente, yo ayer lo busqué por primera vez y dije, tiene que haber algo. Y no lo había visto nunca. Y dije, qué fuerte lo que acabo de escuchar, porque no estamos hablando de Gobineau en 1850. O sea, 1987 estamos hablando. Hay un link de un video que hacen los chicos de CQC. Sí.
en el momento de la marcha en el momento que se estaba debatiendo el matrimonio igualitario 2010, o sea, hace 10 años. 10 años. 10 años. Una locura. Un montón de tiempo. No puedo creer. La misma idea también, como de qué fuentes me estás hablando de que los chicos se drogaron porque se les separaron los viejos. Sí. Aparte, perdón, que la ONU diga eso. Bueno, igual que la ONU diga eso, vos tenés que tener en cuenta... Que haga el estudio, tipo. Ojo, yo te iba a decir, Igual iba a decir eso. los homosexuales tenían una enfermedad, así que... Totalmente. Yo lo anoté acá porque dije, alguien lo va a decir. Es más, Lara, esperaba que vos dijeras la ONU como diciendo, sí, mi tema. A ver, ojo, porque también es verdad que esto que parece que uno... A ver, que está como por el costado, que vos decís, por ahí alguien no le presta atención suficiente y dice, bueno, a ver, el chabón está haciendo cosas de la ONU. Ahora, lo cierto es que uno se tiene que pensar, y esto yo lo aprendí en monografía, y creo que ya una vez lo dije acá, y por eso lo repito, porque una vez que ustedes me enseñan a mí, lo aplico, o sea, no ustedes, digo, cuando un alumno a mí me enseña o me hace leer cosas que yo no hubiese leído nunca, cuando yo descubrí que la OMS tenía hasta 1990, y creo que el día, no sé si hay un día de la homosexualidad, pero es como el día, no sé si es el de... El orgullo, hace poquito fue. Sí, Bueno, hay. ese día concreto, yo por lo que decía de esta monografía, ese día concreto es el día que la OMS larga o deja de tener a la homosexualidad como enfermedad entre su lista de enfermedades, ¿no? O sea, y estamos hablando de 1990. Quiere decir que cuando uno contextualiza, nosotros que ya somos cancheros en contextualizar, y que nos damos cuenta de que entender lo que este bestia dice, en el contexto en que lo dice, cuando está diciendo, no sé, hay una mayor tendencia a la homosexualidad por la ley de divorcio vincular, en realidad lo que está diciendo es que es una enfermedad, digamos, y está citando la ONU, porque Claro, eso es lo más fuerte. ya lo sabemos a través de Lara, en realidad ONU, OMS, medio que son todos lo mismo, y eventualmente está citando un documento, lo que está diciendo este tipo es, gente, va a haber más gente enferma por habilitar el divorcio, no tiene desperdicio, esta fuente. Y aparte no cita la Biblia, cita a una entidad heavy. O sea, No, y encima después diciendo no, y no van a ser los trabajadores que necesitamos, porque no van a tener la fuerza. no van a ser machos pecho Algo peludo. tal cual, dice me como hubiese la ahorrado, ética, ¿no moral, sé o si sea, me hubiese ahorrado mucho terapia? Si mis viejos no estuviesen divorciado. Pero lo más triste es que, no sé si les pasó, a mí como que me hizo acordar algunas cosas que decían tipo en el debate de la legalización del aborto, o sea, algunas de las ideas son como tipo, no parecidas, pero de la índole, que ahora vos sí, tipo, te da risa, pero esto sigue pasando, o sea. Por eso nombré que triste. se puse en 2010. Tipo, la misma idea de, si vos lo legalizás, vamos a salir todos a abortar, vamos todos a separarnos, vamos a todos casarnos con mujeres y hombres, aunque no nos guste, tipo, como esa estupidez mental. O eventualmente, a ver, siempre fíjate lo que dice, lo dice concretamente, dice. La cuestión es la familia. O sea, lo que pone en jaque el divorcio, lo que pone en jaque, en este caso, la ley de matrimonio igualitario, lo que pondría en jaque una potencial ley de aborto, en este caso, es como la cuestión de la familia y la reproducción. Ahí es donde uno se da cuenta del peso de la Iglesia Católica. Porque en realidad la lógica... Sí. No, termina. Dale. Bueno, a mí lo que más me había chocado, tipo, también, tipo, yo puedo entender por qué la iglesia estaría en contra, no lo comparto para nada, pero puedo entender por qué estaría en contra del aborto, del matrimonio igualitario. Pero, por ejemplo, la de la potestad compartida, que creo que ahí también lo decía, tipo, Sí. es una ridiculez, porque yo, tipo, busqué porque no sabía bien cómo era. Tipo, antes solo el padre se podía quedar con los chicos y en todo caso se separaba. Y es una ridiculez, porque básicamente, si teniendo en cuenta todo esto, que la mujer era la que cuidaba a los chicos, y que no sé qué, y que después se separaran y solo uno se quedaba con el pibe y encima era el hombre, tipo, ¿qué te molesta? Y encima la iglesia se oponía por esto que estábamos diciendo, por la familia y que no sé Es que qué, vos, iba Juli, a ser más fuerte. ¿Qué ¿Dónde cosa? están las jerarquías? Porque vos decís, ¿quién está arriba de todo en la iglesia? El Papa. O sea, es un hombre. Yo otro día escuchaba que decía, tipo, si los hombres se embarazarían, obviamente también es como una perspectiva muy
Muy radicalizada, ¿no? Bueno, es la verdad, porque es verdad, Lucho, porque vos decís, por ejemplo, si los hombres se embarazarían, hubieran hablado muchas... No, no se dice embarazarían. Embarazaran. Embarazaran. Bueno, si se embarazaran, los Si hombres... tuvieran un pibe. Si tuvieran un pibe, claro, si ellos quedarían embarazados, Sí. hubiera llegado mucho antes. El misoprostol, o sea, hacían como un video así gracioso que decía que iban al supermercado y lo compraban directo. Obviamente que no va a pasar. Pero si vos te pones a pensar quiénes son esos científicos, quiénes son después los que están atrás y quiénes son los que se oponen, muchas veces son mujeres, pero muchas veces son hombres, porque ellos no están en esa perspectiva, no están en ese lugar. Y esto de la potestad compartida y demás, tenés que pensar en la iglesia, porque en la iglesia ¿quiénes están? Están los curas arriba de todo, ¿entendés? No están las monjas siempre están ahí abajo. Sí. Hay un canto en las marchas que dice, si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Es una ida y vuelta con el tema, ¿no? Pero es más o menos lo que dice José. Tipo, no sé. No, sé, pero- obvio que no. A ver, no lo vamos a resolver nosotros. Claramente no lo vamos a resolver. Lo único que sí, antes de que siga, es que, Mari, Ciro, Furdas. Y Peque, Enciso, Enciso. Y uno más será. A ver, alguien pusieron acá. Alejo. Puede ser que Alejo ¿Alejo? siempre tiene más opción. Sí. Esos Sí, tres, Tonti Willy. esos Apagó la tres por cámara. lo pronto están sin wifi. ¿Vamos? Y Cami Martínez también había avisado. Ah, Martínez, ahí está, Martínez. Los cuatro están sin wifi, Furdas veía si se conectaba, si se lo terminaban de arreglar, pero los otros tres avisaron que estaban sin wifi. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bien, coincido con lo que vos estabas diciendo, igualmente ahora que le hablé a Marisa se me fue lo que estaba por decir. Muchas cosas son pioneras en cuanto al cuidado. Obviamente, ponele, vos decís, el profiláctico, ponele, es para cuidar a ambos. Pero no lanzaron los dos a la vez, no lanzaron el masculino y el femenino, lanzaron primero el masculino. El masculino. Igualmente, ¿sabés que acá iba? Era algo de esto que estabas diciendo. Solo a mí lo que siempre me llamó la atención, esto es comparándolo con la ley norteamericana, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que cuando vos, pensando en la lógica de familia, si yo tengo un hijo ahora, con mi mujer tendría mi apellido. Y cuando vos vas a Estados Unidos, en Estados Unidos el apellido es de la mujer, el primero. De hecho, uno habla de Kennedy, pero en realidad Kennedy es Fitzgerald Kennedy. En realidad es Kennedy porque lo ubicamos así. Pero en realidad, si vos te pones a pensar, yo siempre sonriendo un poco y siendo como realista. A ver, en un matrimonio entendemos que si son fieles, obviamente es de los dos, digo, pero si hay una duda que vos no podés tener es que ese hijo es de la mujer. O sea, Sí. hay 100% de probabilidades que sea la mujer, porque hay formas de corroborarlo que son visuales. A ver, vos me podés decir que es del hombre, obviamente porque estás casado felizmente y porque, no sé, ninguno de los dos ha sido infiel y de repente, pero en realidad el único nivel de sospecha que yo puedo tener sobre el hombre puede ser que no sea tuyo, eventualmente. Y no estoy hablando mal de la mujer, estoy diciendo, eventualmente puede ser tuyo. La que lo parió, lo parió. Entonces, ¿por qué si hay una mínima duda de que por ahí no sea mío, mi apellido tiene que estar primero? No está bien que el apellido de la mujer sea el primer apellido del hijo. Porque La otra vez estaba hablando con un conocido que también, o sea, el padre no sé si los había dejado, yo no lo conozco mucho, pero el padre los había dejado hace no sé cuánto, o no vivía con ella, él vivía solo con la madre. Y estuvo años haciendo el trámite para que le cambien el apellido. Tipo, me dijo, no, después de 3 años, o sea, por fin me lograron cambiar el apellido para el de mi mamá, porque es ella, o sea, yo quería tener el apellido de ella porque es ella la que... Porque es la mina que metió. El doble apellido. A ver, no con esto estamos diciendo que hay seguramente un montón de casos de mujeres que se han pegado el palo y han sido creados por los hombres, ¿eh? Digo, pero para no llegar a caer como en extremo, lo que yo digo es, si uno se pone a pensar todo el sistema legal, todo lo que uno se pueda poner a pensar, en realidad es machista, o sea... Pero es machista por eso que te digo, porque no arrancaron el hombre y la mujer juntos en el Congreso, pues no arrancaron y la mujer y el hombre juntos en la legislación, no, siempre fueron, o sea, hombres, entonces al ser hombres... De ahí igualmente lo que pasa es que yo puedo pensar cuestiones como más de legislación, no se me ocurre dar ejemplos como de, bueno, de cuestiones como del embarazo y todo lo que dijiste, está bien el razonamiento, es decir, a ver, si el hombre hubiese parido hubiese tenido, no sé, ¿cómo se llama el que te inyectan?
peridural. Hubieses tenido peridural mucho antes de lo que hubo, probablemente. Porque, pero bueno, se la entonces, Pero cualquier cosa, o sea, porque hubieran dicho, ¿cómo puede ser que los científicos hombres iban a decir, ¿cómo puede ser que nos pase esto a este momento? ¿Por qué tenemos que sentir este dolor? Bueno, busquemos algo que los haga sacar, ¿entendés? Es como que va todo de la mano. Tiene sentido lo que estás diciendo. No lo puedo, ya te digo, no lo puedo corroborar en cuestiones como médicas, pero para lo demás, para lo que es más social, más jurídico, a mí me parece que sí tiene sentido, que obviamente, a ver, tiene sentido, no es que lo digo yo, es que en realidad la mujer estuvo lamentablemente por detrás de los que son conquistas del hombre. Eso no hay mucha vuelta y no hay nadie que te pueda decir lo contrario. A ver, sí me parece, vuelvo al videito. Hay una parte, la anoté acá porque la había escuchado ayer y ahora la anoté, que me pareció muy interesante cuando el tipo dice, cuando una sociedad tiene leyes que no reflejan lo que está pasando en la sociedad. O sea, me parece que es clave esta frase, porque lo que el tipo te está diciendo es, a ver, uno habla de la ley de divorcio vincular como una conquista progresista, ¿por qué no? 1987, de un gobierno que naturalmente está queriendo legislar en favor de determinados sectores de la sociedad. A ver, que uno hable de esa ley no quiere decir que previamente no exista. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere decir cuando una ley no refleja lo que está pasando en la sociedad? ¿Les puedo contar una situación personal que pasó en mi casa hace unos años atrás? El drama de exponerla está siendo grabada. Sí, no me importa. Bueno. Cuando más o menos hace 6, 7 años atrás, mi abuela estaba viva, mi mamá se separa, le va a decir a su madre de 80 y pico de años en ese momento que se iba a divorciar, nada, se lo cuenta y mi abuela le contesta como que vos pudiste hacer según tu época lo que yo hubiese tenido ganas de hacer, pero no lo pude hacer según la mía. Entonces fue como, wow, mi vieja toda cagada de contarle a la madre, súper religiosa. Mi abuela se dormía con un póster del Papa, o sea, para que entiendan más o menos la situación de dónde era la idea. Y que le conteste eso en el momento de que ella se va a... Nada, le está contando que se va a separar, es como, bueno, pará, capaz que sí, si ella hubiese estado en esta época, hasta tal vez sí lo hacía, ¿entendés? Totalmente. Súper. Es que en realidad es fuerte igual. Es muy fuerte. Pero, a ver, pensalo a nivel, no sé si te sirve, no sé si lo recuerdan, pensalo a nivel microhistoria. O sea, ¿sabes la cantidad de mujeres que debe haber habido a lo largo del siglo XX en Argentina que le han pasado terrible en su matrimonio y que no se han podido separar? O que eventualmente, vamos a simplificarlo, porque también te puede pasar, vamos a ponernos como medio románticos. Dejaste de estar enamorado. O sea, no tenés ningún tipo de problema con la persona con la que estás, digo, pero después de 20 años ya no es lo mismo. Y de repente, después de 20 años, existe una ley que te obliga a estar con esa persona. Ni hablar si a eso le ponemos, por eso pensaba en tu trabajo, si a eso le agregamos, por ejemplo, no sé, poco acceso laboral para mujeres. O sea, iba a decir exactamente lo mismo. Económicamente, ¿qué hace? Si vos, Una de las cosas que yo había leído era que antes del divorcio vincular, o después, no me acuerdo bien, vos te podías separar solamente si había una infidelidad. O sea, si vos dejabas de amar a la otra persona, no contaba. No. Solo si había una infidelidad. Y si era parte de la mujer hacia el hombre. ¿Entendés? Como que no, ni siquiera en eso era igualitario. Sí, eso lo tenía claro, sí. Pero repito, aún si vos quisieras, si tuvieses los medios de hecho para mí, para todas estas mujeres de la década del 80, de fines de los 80, vos podés pensar como el éxito que te implica esta ley, pero también los problemas que te trae. Porque vos podés divorciarte finalmente y encontrarte que no estudiaste. Y si no estudiaste, eventualmente no llegaste a un nivel de carrera que te permita meterte en el mercado laboral. Entonces, ahí se te ponen un montón de preguntas en la cabeza. Sí, me divorcio, buenísimo, ¿con qué como? O sea, ni hablar si tengo 3 pibes que vienen conmigo. Ni hablar si el padre no... Entonces, hay un montón de cosas que uno abre con esta ley de divorcio. Digo, no es casual que cuando uno analiza, por ejemplo, proporción de mujeres, creo que esto lo había dicho, te lo había dicho vos, Martina, por ahí, proporción de mujeres
como escolarizadas, o incluso en el mercado laboral lo que uno encuentra es que a finales de la década del 80 la mujer explota a nivel como laboral, o sea, no siendo gerente de, claramente, pero sí lo que tenés es un montón de cuestiones informales que van como incorporando a esas mujeres que necesitan un medio de laburo. ¿Estamos? Porque se están por divorciar y van a pasar a ser ellas cabezas de familia. ¿Se entiende? A ver, ¿qué es lo que a mí me interesaba que un poco veamos? A ver, la ley de divorcio vincular es un ejemplo concreto, pero en realidad Alfonsín es sinónimo de algo que uno define como un intento, por decirlo de una forma, como un intento de modernización cultural. A ver, con Alfonsín lo que hay es un intento por, no solamente desde el punto de vista legal, sino como de, ¿cómo simplificarlo? Como sería como un nuevo aire, un nuevo como, sí, es un nuevo aire, es como un nuevo clima de ideas que se siembra en la Argentina en los 80. Ponele, vamos a pensarlo como un nuevo paradigma, pero no es un clima de ideas. Es una nueva realidad, Lucho, ya está. O sea. Es una nueva realidad. De hecho, con él, a ver, uno se centra en ley de divorcio vincular, digo, pero tenés, por ejemplo, todo lo que es el proceso de democratización de un montón de instituciones. Pensamos que estas instituciones están, por ejemplo, súper como atrapadas por ese autoritarismo de los 7 años del proceso. Pensemos que el tipo está pensando, por ejemplo, en darle un nuevo aire de participación a estudiantes. O sea, uno está viviendo la actualidad con lo que es la cámpora. Obviamente la cámpora por ahí hoy está un poco más desvirtuada de lo que era la cámpora hace 10 años atrás. Pero en realidad Alfonsín pasa la historia, por ejemplo, por Franja Morada. Franja Morada es como la cámpora radical, y Franja Morada ha sido hegemónico hasta los 90 en las universidades. Esta idea de participar activamente, debatir activamente, metete como democráticamente a buscar como espacios de participación, o sea, recuperar esos espacios de participación perdidos. Alfonsín es, por ejemplo, sinónimo de democratización, por ejemplo, de los debates políticos y de televisación de los debates políticos. O sea, esta cosa de empezar a darle como cierta, Romero creo que habla de intelectualidad de la política. Como que empiezan como a meterse diferentes sectores a hablar de política. Se me ocurre, no sé, digo, este nuevo aire como de participación lo podríamos ver en un montón de instituciones, sin lugar a duda. Digo, y eso, a ver, incluso lo pienso a nivel como intelectuales, o sea, la cantidad de intelectuales que de repente se han ido por el proceso y que de repente con la nueva llegada de la democracia empiezan como a inundar las universidades. Y estos tipos, a ver, los grosos, por ejemplo, la gente que yo he tenido como docente en UBA, cuando estudié, son tipos que cuando los ves iniciar su camino en UBA como profesionales, están en el 83, 84. O sea, nuevas cabezas, nuevas ideas, tipos que se dieron al exilio y que cuando volvieron del exilio volvieron cambiados, no por el exilio en sí mismo, sino porque en esos 7 años se empaparon de cosas que por ahí aprendieron en otros lugares, muchos europeos, y que cuando volvieron vinieron cambiados, o sea, transformados no solamente por su experiencia, sino por cómo se nutrieron de nuevos pensamientos o de paradigmas de lugares en el exterior, y eventualmente esa renovación intelectual te llevó a la Argentina en el 83. Entonces, a ver, ese nuevo espíritu laico, esa cosa como de lo no religioso, ese nuevo discurso no religioso que tanto choca a la Iglesia Católica, y a eso le tenemos que sumar, obviamente, la ley, ¿no? La ley de divorcio vincular. Entonces, Alfonsín un poco, cuando uno habla de corporaciones y puntualmente de la Iglesia, como un obstáculo para su gestión, lo que hay que pensar es ese clima de ideas. Ese clima de ideas como tan distinto, tan de renovación, tan laico, tan de separación de iglesia y Estado, obviamente va a poner una iglesia de cabeza. Una iglesia con los tapones de punta frente a un gobierno que por ahí, a ojos de esa iglesia, estaría siendo como demasiado progresista. A ver, nada nuevo, convengamos que si uno mira para atrás, la Iglesia Católica tiene tantos momentos oscuros en la historia argentina que no nos sorprende que en el 87-88 se convierta en una corporación más que obstaculiza a un presidente que por ahí tiene buenas intenciones. ¿Se entiende? ¿Llegaron todos? Marti, lo que se me había ocurrido que te empecé a hablar, digo, por ahí es, viste que vos decías como este parate que estabas teniendo respecto de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que selecciono para laburar? ¿Por qué no intentar como decir, bueno, a ver, uno piensa el periodo post-83 como
el momento en donde de repente la mujer empieza a ganar terreno de respecto de varios como ámbitos legales, y obviamente caer en lo obvio sería el derecho vincular, o sea, todo lo que es divorcio vincular, y problematizar en función de eso, es decir, no es solamente el divorcio vincular, en realidad la mujer empieza a adquirir como consecuencia de esa mayor cantidad de libertades o derechos obtenidos, lo que empieza a ganar es un montón de espacio en determinados territorios, como por ejemplo en el universitario o educativo. Bien. Entonces ahí ahí problematizarías contra la concepción que simplemente ve a la mujer como, es como muy simple ver que la mujer mejora por el divorcio vincular. En realidad vos lo que dirías es, por ahí, no es nada más esto, en realidad por detrás de ese divorcio vincular hay un montón de espacios en donde la mujer empieza como a ser predominante como sector. ¿Puedo mostrar unas leyes? Sí. Sí, llegamos. 4 minutos, sí. Perdón, muchachos, el resto. ¿Entendió lo nuestro? Bien, lo único que les pido, el próximo apartadito de Romero dice la corporación sindical y la corporación militar. Lo leen, serán 4 o 5 hojas para la semana que viene, el martes. Y lo que les pido es que lean, a ver, que le presten solamente atención a la parte militar. ¿Estamos? Y les subo una experiencia, se llama Experiencia Milgram, se la subo son 10 minutos, la miran para el martes que viene. ¿Estamos? Se lo subo toda la parte de historia. Leen eso, la parte militar, y Experiencia Milgram y nada más. Adiós. Sí, Martí. Ay.